Hola familia artista, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, la verdad es que yo estoy muy feliz. Y el día de hoy, como vieron en el título, vamos a hacer este experimento de hojas recicladas, para el cual vamos a necesitar hojas que ya estén sucias, hojas ocupadas, rayadas, que son las que vamos a reciclar. Por cierto, si llegamos a 15 likes en este video, voy a volver a pintar ese cuadro de ahí atrás, así que denle like si quieren ver ese video. Como primer paso necesitamos deshacer las hojas, romperlas, cortarlas. Yo las hice cachitos con las manos porque se me hizo la manera más fácil de destrozarlas. Tenemos que romper en muchos trocitos todos estos papeles. En uno de los pasos siguientes tenemos que licuarlos, entonces para hacer más fácil el proceso tenemos que romperlos en pedazos muy chiquitos. Ahora necesitamos un topper, un recipiente donde podamos licuar los papeles, donde primero vamos a echar agua. Cuando tengamos el agua vamos a ponerle todos los trocitos de papel y se deja reposar por 24 horas. Yo este video lo grabé en abril del 2020. No recuerdo cuánto tiempo lo dejé, pero fueron como 2 días. Tampoco hay que dejarlo tanto tiempo porque si no va a empezar a hacer un aroma muy feo. Yo les recomiendo que lo dejen de 1 a 2 días en el agua. Cuando estén todos los papelitos mojados, todos húmedos, vamos a necesitar la licuadora. Para que vieran el proceso de cómo los trituré, ocupé uno de estos robots. Fue una mala idea porque empezaron a salir los papelitos volando por todos lados y se pegaban a las paredes, pero igual sí fue un poco fácil de limpiar. Ya que queda esta masita triturada, vamos a necesitar un topper, un recipiente grande donde vamos a echar agua, más o menos como a la mitad de agua. Yo les recomiendo que lo hagan en un recipiente grande para que les entren los papelitos. Esa masita que trituramos la vamos a echar toda en el agua. En los videos que estuve viendo sobre estas hojas recicladas le ponían hojas de laurel, hojas de árbol secas para que tuviera un toque vintage. Mi idea fue ponerle orégano y sí funcionó. Por un momento creí que no iba a funcionar, pero sí funcionó. También le podemos poner un aroma, un perfume para que huelan rico las hojas. Si no se lo quieres poner, eso es opcional, está bien si no quieres. Si quieres, pues sí. Luego hacían un marco con una malla para que se filtre el agua, para que quede más la forma de la hoja, pero como no conseguí eso cuando grabé ese video, puse una tabla, un trapo, una tela también puede ser. Pasé la malla por las hojitas. Luego pasamos esta mezcla a la malla y le ponemos otro trapo, otra tela encima para cubrirlo y poder pasarle un rodillo. Yo usé este pequeñito para facilitar más el proceso.
giramos la tabla, quitamos el primer trapo, la malla y la tablita y se va a quedar esta masa pegada en el trapo. Si se le hicieron hoyitos, podemos taparlo con los residuos de los lados. Solo le damos unos pequeños toquecitos y listo. Luego todo este trapo lo vamos a poner en una tablita para poder sacarlo al sol y que se seque por 24 horas. Este fue el resultado de las hojas. Se hicieron muchas hojas, no saqué todas en el video, pero sí se hicieron más que estas. Como las hojas no tienen una forma cuadrada o rectangular, voy a ocupar esta libreta de madera para recargarla y pasar el lápiz por las orillas para que se marque muy bien todo y luego la pueda recortar. Luego hice un dibujito de un duendecito en una de las hojas y se me ocurrió hacer como su ropa tipo galaxia y el muñequito. Así que les dejo este proceso. Es muy corto, son unos segundos. Lo corté lo más que pude para que puedan verlo. Luego con un plumón marqué todos los ojitos, el gorrito, todo. Bueno, ya sé por qué no había terminado de editar este video. No estaba el último clip del dibujo, pero el papel reciclado sí funciona. Suscríbanse.